Mis jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se está logrando ver la diapositiva? Sí. Sí se ve. Ya, solo yo no la veo, pero ya, si ustedes la ven, suficiente. Ok. Bien, muchachos. Ahora sí, me logran oír bien, me logran ver bien, se ve la diapositiva, confírmenme los 3 aspectos para ya iniciar la clase. Sí, profesor. Todo bien, chévere. Ah, aquí estaba el chat. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Usted tiene acceso al chat? ¿Puede escribir por ahí? Porque no logro ver. Quiero... Ah, acá está ya. Ahora sí me llegó ya. Listo, muchachos. Bueno, ahora sí, empezamos entonces. Buenas tardes con todos. Ok, gracias por sus respuestas. Oliver, Gina. Iniciamos, ¿ya? Imagino que ya tienen su horario y ya saben qué curso les toca, ¿no? No, profe, hasta ahora no nos mandan el horario. Ah, todavía. O sea, no saben qué curso es. Ya, bueno. Vamos a empezar con el curso de religión, muchachos. Allá. Bueno. El curso es el curso de psicología, ¿no? Ahora, no me decían que estaban viendo las diapositivas. Si están viendo la diapositiva, supongo que han visto pues que dice orígenes de la psicología. Sí. ¿Cierto? Bien. Bueno, entonces, el curso es el curso de psicología. Vamos a estar en este horario de 12 a 1:50. Creo que hay un break de 10 minutos. En todo caso, me confirmará la tutora. Pero empezamos ya con el desarrollo del curso. Ahora, ¿ustedes son de qué áreas específicamente? Área C. Área C. ¿Qué carreras comprende área C? Área A. Ingeniería. Creo que está mezclado, profe. Ah, están mezclados. Por ejemplo, tú, Gina, ¿qué postulas? ¿Qué, profe? ¿A qué postulas? Ah, medicina. A medicina, esa es área A. Ajá. Acá también veo que tus compañeros están poniendo área A, área A, área A. Solamente alguien ha puesto área C. O sea, son ciencias de la salud. ¿Sí? Área C, dice Fernando. Ya, bueno, hay una mezcla entonces ahí. ¿Hay alguien del área D o E? Ahí sí ya no. Ya. Ok, entonces van enfocados a ciencias de la salud. Bien, muchachos, un gusto estar acá con ustedes en este nuevo ciclo. Vamos a iniciar entonces. Quizás, no sé si hay alguien que ya lo haya conocido anteriormente. Me hace recordar por ahí. Si no, todos ustedes son nuevos y entonces vamos a empezar igual el contenido. Bueno, mi nombre es Tic Palomino. Ya.
Lo estoy dejando ahí en el chat. Yo soy psicólogo. Y bueno, estamos a cargo del curso en este ciclo. Hoy día vamos a empezar con un tema que es generalmente el tema inicial que se aborda en psicología respecto a los orígenes de la psicología. Para ello, hagamos algunas preguntas antes. A ver, ¿crees tú que las personas únicamente con problemas mentales deben ir al psicólogo? ¿Qué responderías? Vamos a hacerlo participar acá a los conectados que están por acá. Que no, profe. Fernando dice que no. ¿Por qué, Fernando? Porque hay muchas personas que van al psicólogo, pero no necesariamente tienen que tener problemas mentales, sino que una consulta o una guía. Por ejemplo, la guía para coger tu carrera, algo así. Ya, elegir tu carrera, dice, por ejemplo, Fernando. Ok. ¿Qué nos dice Alison Sandoval? Tener acompañamiento psicológico es muy importante en cualquier etapa de tu vida, creo yo. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Es muy útil. A veces te abruma la vida. O bueno, diciéndolo más bonito, todo el mundo necesita tener ese tipo de apoyo porque usualmente con tus amigos o con tu familia hay cosas que no puedes contar. Entonces, creo yo que es muy importante. Ajá. ¿En qué te abruma la vida, Alison? No me respondas, no me respondas. Al menos no en público. Ya. A ver, alguien más por ahí. Último o última. Yamilet Mendizábal, me ha llamado toda la atención tu figura, tu icono de un gato negro. ¿Qué piensas tú? Yamilet, ¿estás por ahí? Que no esté en el WhatsApp Rocha. Yamilet Mendizábal Rojas. Ahí está por el chat contestando. Todos debemos ir al psicólogo. No necesariamente si está mal, dice Yamilet. Ok. Por ejemplo, yo tengo ahorita un paciente que no soporta ver gatos, específicamente gatos negros. Se pone tenso, ansioso, se desespera, en fin. ¿Está bien que vaya al psicólogo? Si los gatos son bien bonitos, profe. Para ti. ¿Qué determina que sea bonito? Los gatos son tiernos, dice ella. Bueno, este paciente, o sea, tú solamente sabes una característica, ¿no? Pero en realidad él tiene un trastorno que se llama un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y esta es una de sus características. En el caso de él, ¿no? Entonces, justamente ahorita estamos, ya que hemos avanzado en varios aspectos, estamos enfrentando este reto.
Pero bueno, a lo que iba es que la psicología muchas veces se entiende como una carrera o una profesión dedicada netamente a tratar problemas mentales. Es más, seguramente tú has escuchado alguna vez este comentario de decir, sobre todo a veces mucho en gente un poco mayor, ¿no? ¿Para qué vas a ir al psicólogo? Psicólogos solamente van los que están locos. ¿Has escuchado eso o no? Sí, profe. Y entonces hay muchos papás que no consideran necesario, no apoyan a sus hijos cuando a veces requieren algún efecto de tratamiento, de consulta. Y hay algunos chicos que van con esa idea también por la vida, ¿no? ¿No? ¿Psicólogo para qué? Yo no estoy loco. Bueno, esa es una visión sesgada de la psicología. Como también sería sesgado creer que solamente un psicólogo se dedica a atender pacientes. Vamos a ver en el desarrollo de hoy, justamente en el curso, que hay diferentes especialidades de la psicología. Y lo que estamos partiendo es de lo tradicional, que es la psicología clínica. Pero incluso la psicología clínica, ¿no? Nosotros los psicólogos clínicos no abordamos solamente problemas mentales. También otro tipo de casos que sin llegar a ser de pronto un trastorno eh, grave o delicado, pero también está interfiriendo con el desarrollo de la persona. Y ahí es donde ya entra a hablarse de orientación, por ejemplo, ¿no? Entonces depende del caso. Por ejemplo, el caso que te digo es un caso delicado, ¿no? Entonces te requiere un tratamiento ya prolongado, ¿no? En fin, porque hay que trabajar muchas cosas. Pero también, como dijo por ahí tu compañero, a veces uno necesita cierta orientación, ¿no? En la vida. Y no necesariamente significa que tenga un trastorno mucho más delicado. Ahora, esto entrando al ámbito clínico, ¿no? Pero la psicología, como te digo, sería un error considerar que solamente la psicología está en el ámbito clínico. Por ejemplo, a ver, ¿cuál de estas actividades tendría que ver con un psicólogo? ¿Cuál crees tú? Te leo en los comentarios. Tenemos ahí seis imágenes, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo? Estudia la conducta, no, estudia los procesos psíquicos a partir de la conducta. Me suena definición de academia. Que no está mala, pero hay que cambiar un poquito. A ver, por ejemplo, acá, ¿se ve lo que estoy señalando? Sí. Ya. En esta actividad, ¿un psicólogo se puede dedicar a ello o no? Sí. ¿Qué campo es este? Cuando tenemos pacientes, generalmente es psicología clínica, ¿no? Ujú. Entonces, voy aprovechando para entrar por acá porque también es parte de la clase, ¿ya? Muchas veces hay problemas emocionales que puede tener alguien y de pronto, pues, se requiere, ¿no? De la intervención de un psicólogo clínico. Hay chicos que a veces, por ejemplo, tienen, y lamentablemente se dan muchos casos con frecuencia, hay chicos que son extremadamente perfeccionistas. Chico va a medicina, carrera de las que requiere mayor puntaje en San Marcos, y muchos de ellos
además de ser perfeccionistas, son muy ansiosos. Entonces hay chicos que a veces saben mucho, se han preparado, se esfuerzan, nadie discute eso, pero de pronto cuando van a dar el examen se ponen tan nerviosos que no rinden como lo hacían, por ejemplo, en un simulacro o como lo hacen de pronto en sus prácticas del día a día. Entonces, bastará con decirle a ese chico, sí se puede, y todo va a cambiar. ¿Qué crees tú? Eso es parte un poco de la visión general, ¿no? De la sociedad que nos dice, ¿no? Todo se puede, ¿no? No, pues muchachos, por algo hay especialidades, ¿no? Y este chico o esta chica debería acudir a un psicólogo clínico para poder trabajar su ansiedad, y hay que hacer todo un programa de trabajo, entrar también a la historia de esta persona y aplicar un programa adaptado a esta persona. Pero eso es parte de una profesión. Entonces hay psicólogos que se dedican al campo clínico, ¿no? Solamente, por ejemplo. Pero también hay psicólogos, por ejemplo, que están en este ámbito, el ámbito de analizar casos, ¿no? Casos, digamos, de delitos, sospechosos de delito. Hacer un informe, ¿no? De pronto de un presunto abusador sexual, o de alguien que está sospechado de que ha cometido un acto de homicidio. Entonces, esta persona es detenida, ¿no? Y luego pasa por una evaluación psicológica. Esa evaluación psicológica también, obviamente, está a cargo de un psicólogo, pero ya sería un psicólogo básicamente en el ámbito forense o en el ámbito criminalístico. Es otra especialidad. Hay psicólogos también que están dedicados al trabajo específicamente con niños, o que van a estudiar también el desarrollo infantil. Entonces es otro campo en la psicología. Hay psicólogos también que trabajan en empresas, buscando de pronto la productividad de un trabajador. Entonces, otro campo de la psicología, ¿no? Bueno, esta imagen sí, no sé, parece más de un chamán, pero yo imagino que la persona que ha puesto la imagen ha querido un poco ver la connotación del psicólogo en los grupos también, la psicología social, o en todo caso un psicólogo social puede explicar ese tipo de fenómenos también que se dan, ¿no? Entonces, como vemos, hay diferentes ámbitos de aplicación que tiene la psicología. Hay que sacarse entonces inicialmente esta idea de que el psicólogo sea solamente para personas que tienen trastornos. ¿Ya? Un primer punto. De tal manera que el día de hoy vamos a abordar, ya hemos tocado parcialmente esto de las especialidades, pero vamos a ver principalmente cómo surgió la psicología, qué comprende la psicología como ciencia, qué escuelas y enfoques psicológicos existen, y también qué métodos utiliza la psicología. Comenzamos entonces. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. ¿La psicología será una ciencia o no? ¿Qué crees tú? Comenzó a hacer ciencia a partir de 1879, ¿Por qué? porque se crea el primer laboratorio en ¿Y eso qué tiene que ver para 1879. que sea ciencia? Es que antes la psicología estudiaba el alma, o sea, cómo que se comportaba. Era más tema metafísico, filosofía. Ya. Utiliza un método científico. A ver. ¿Qué es lo que define una ciencia? Por tus altos conocimientos epistemológicos. Para que algo sea ciencia, ¿qué requisitos tiene que tener?
Yamilet nos dice método científico. Ajá. ¿Qué más? Ese es uno. Procedimiento, método, va por ahí, es lo mismo, Fernando. Claro, el método científico es para investigar, ¿no? Son procedimientos para investigar. Sigamos con método. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener una ciencia? Explica y predice fenómenos. Ya. Fenómenos. Habrá que ver qué tipo de fenómenos, ¿no? Demostración, dice Ainara. Ya. Vale. A ver. ¿Alguna vez has escuchado tú lo siguiente? Quizás en tus redes sociales, lo has escuchado, lo has visto, ¿no? En todo caso. En tus redes sociales dice, o aparece, ¿no? De pronto una información que dice, las personas más desordenadas son las más inteligentes. ¿Te ha llegado una información así? Sí, profe. O quizás en las redes, si tú visitas de pronto YouTube, aparecen algunos canales que te dicen, piensa tal cosa, ¿no? Y te hacen como una oración. Y todo esto que pienses se va a convertir en realidad. Y así vas a traer a la persona amada. Y esa persona amada va a estar contigo, así como tú lo deseas. Cree en mí. Pregunto, si ahora tú eres seguidor de ese canal o seguidora de ese canal, eh, o tú crees que eres más inteligente, o ahora tienes tu cuarto desordenado para decir que eres más inteligente, ¿eso será producto de la ciencia? ¿Qué crees tú? ¿Científico eso, sí o no? Una deducción, dice Fernando. Mayumi dice, bueno, Fernando me va a entender que sí, Mayumi me va a entender que no. ¿Qué dicen los demás? Creo que estoy tocando carne. Es que eso pasa, muchachos. Lamentablemente y con mucho pesar tengo que decir que yo veo que las nuevas generaciones creen cualquier cosa. Y entonces idolatran a cualquier youtuber. Sigan a cualquier canal. Y lo que es peor, te discuten todavía, ¿no? Sin argumento. La ciencia, muchachos, no va por ese lado. Si tú quieres ser sanmarquino, ya estás buscando entrar en un ámbito científico, porque estamos hablando de una universidad. Ya no estoy hablando de universidades de raza distinta, ¿no? Estoy hablando de San Marcos. Y si tu visión es científica, tienes que comenzar también a ir por esa línea. Entonces, si alguien te dice, ¿no? Ah, las personas desordenadas son las más inteligentes, entonces tú tienes que decirle, pues, bueno, por mis conocimientos científicos, toda ciencia tiene un objeto de estudio, tiene un método para comprobar ese objeto de estudio y en función a eso armar un cuerpo de conocimientos. Dado que tú me dices que has investigado, ¿no? Y ya estás afirmando que de pronto todos los desordenados son inteligentes, ¿cuál es el método de investigación que has aplicado? ¿No? ¿A qué grupo lo has aplicado? ¿Cuál es la muestra de tu población? ¿Qué método has empleado para poder demostrar ello? Y vas a ver que esa persona no va a saber qué decirte.
Por lo tanto, ¿eso es ciencia o creencia? Una creencia. Ahí es la detalle, pues, muchachos. ¿No? ¿Tú quieres ingresar? ¿Sí o no? No sé, tú dime. Sí. Solo tú, los demás no quieren, no quieren ingresar, creo. Pues solamente uno quiere ingresar acá en el aula, nadie más. Los demás no quieren ingresar, entiendo, entonces. Ah, ya, yo decía, qué raro. ¿Dónde he entrado? ¿A dónde me han mandado? Dije. Bueno, si tú quieres ingresar, yo he creado una pastilla para que puedas ingresar. ¿La quieres o no? Ahora sí, Gina, ahora sí quieres, ya. Yanina también, ya se están animando ya, ok. Ya, solamente dame 1000 solcitos nada más. ¿Está bien, sí o no? Con esa pastilla, fijo que ingresas. Pregunto, ¿me crees o no? Si tú me compraras la pastilla, ¿qué estás demostrando? Que he caído en la mentira. Bueno, así caen todos los días las personas en una serie de estafas de toda índole por no tener criterios más científicos. Y hoy en día, donde cualquiera puede decir lo que sea, y las redes contribuyen mucho a ello, tenemos una sarta de estafadores por todo lado. Porque si tú realmente quieres o tienes una mente científica, tendrías que cuestionarme eso. Así, ¿y cómo yo sé que de pronto eso va a ser efectivo? ¿No? ¿Dónde lo he investigado? ¿Cuál es el reporte de su investigación? ¿En qué página de investigación está su publicación respecto a su eh, estudio? Ah, ¿te das cuenta? Entonces, a veces me consta, o sea, personas que dicen incluso hasta ser psicólogos, ¿no? Te dicen, este es el método para ingresar, ¿no? Sin haber de pronto leído más aspectos científicos, ¿no? O sea, y claro, muchos jóvenes en su necesidad y en su desesperación hacen lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí no va. Recuerda, para que algo sea ciencia tenía que tener 3 requisitos. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Para estudiar ese objeto requiere un método, un conjunto de procedimientos. Y en función a eso va obteniendo conocimientos, ¿no? Pero conocimientos que distinguen el saber científico del saber común en ese aspecto. Se entiende entonces que ustedes están acá preparándose para que ingresen a una universidad donde se imparte más conocimientos ligados a la ciencia. Y por eso cuando hablamos de la psicología como ciencia, hay que entender acá 2 fases. O sea, la psicología no es que sea ciencia porque hizo laboratorio. Ese es el hecho que marcó el paso de una etapa a otra. ¿Pero por qué? Detrás de eso, ¿qué hay? Antiguamente, si tú analizas la palabra psicología, proviene de esas 2 voces, psiché y logos. Psiché, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio, ¿no? Entonces, unes ambas voces, tratado del alma. En esta época, ojo, no te confundas, estamos hablando de la etapa precientífica.
O sea, cuando la psicología no era ciencia. La psicología allí no era ciencia. ¿Qué era la psicología? Una rama de la filosofía. Y se dedicaba al estudio del alma. Eso no quita que no hayan habido algunos aportes. En la etapa precientífica, por ejemplo, el señor Aristóteles se considera el padre de la psicología antigua, ¿no? Y Aristóteles, dentro de las muchas cosas que dijo a nivel de hipótesis, porque no llegó a demostrar, simplemente lo lanzó como una persona que pensaba, ¿no? Algunas cosas acertó y otras, muchas otras no. Por ejemplo, algo de Aristóteles es en el tema de sensaciones, algo de Aristóteles es en el tema de memoria, ¿no? Esto de las asociaciones para recordar. Pero bueno, son aspectos, digamos, como pinceladas, ¿no? De esa etapa. Pero el conocimiento en sí de ese periodo no es un conocimiento netamente científico, ¿no? ¿Cuándo surge la psicología como ciencia? Convencionalmente hablando, se le da a Wundt el hecho de trascendencia de pasar de lo precientífico a lo científico. ¿Pero por qué? Wundt crea un laboratorio, ¿no?, de psicología experimental, y ahí es el aspecto que denota el paso a la ciencia. ¿Por qué? Porque la psicología, de estar haciendo especulaciones o quedar todo en hipótesis, ahora buscaba hacer investigaciones usando cierta metodología favorita de las ciencias, las experimentaciones, los experimentos. Entonces se crea un espacio para promover, para hacer uso de ciertas investigaciones con carácter experimental. Por lo tanto, se está haciendo otra metodología muy distinta, ¿no?, a la que se hacía antes. Y es ahí donde la psicología se independiza de la filosofía. Y la psicología comienza a surgir como ciencia. Con sus incipientes pasos, es como cuando un bebé nace, ¿no?, y no va a saberlo todo, simplemente está avanzando, pero ya comenzó a dar sus primeros pasos en ese año, ¿no? Y la psicología no es una ciencia antigua, es una ciencia relativamente joven, ¿no? Pues mira, en 1879 no han pasado ni 200 años, ¿no? A diferencia de otras ciencias que ya tienen, ¿no? Entonces, aún hay muchas cosas por descubrir, ¿bien? Pero está en ese proceso. Entonces, cuando Wundt crea el laboratorio, el aporte principal es que con eso se promueve investigación de carácter científico. Por esa razón es que se le considera a Wundt el padre de la psicología científica, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Wundt? Wundt intentaba medir, se dice, los átomos de la mente. ¿A qué se refiere eso? Acá comenzamos a ver ya la parte de escuelas. Pero antes de eso, hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, no leo circulitos, o sea, me tienes que decir sí, no, comentarme algo en el chat, porque si no, no sé lo que querrá decir tu circulito QI, GZ, SB, RM, no sé. Y a mí me gusta mucho que en clase participen, porque si no participan, y encima 2 horas, o sea, o bueno, 1 hora y 50, se hace tedioso, ¿no? ¿Ya? Así es que eso sí te voy a pedir. Tú quieres una buena clase, yo creo y me creo en la condición de dar una buena clase, por la experiencia que uno tiene, por el conocimiento que uno tiene, pero necesito también de cómo se da el movimiento contigo, ¿no? O sea, si tú también pones de tu parte, veo que hay interés, veo que de pronto estás participando, ¿no?, que preguntas, en fin, obviamente, pues, me vas a motivar mucho más, ¿no? ¿Ok? Bueno, hasta ahí entonces no hay preguntas. Continuamos. Te decía que surge la psicología como ciencia a partir de este aspecto. ¿Y a qué se refiere esto de los átomos de la mente? Para Wundt, Wundt crea este laboratorio en la Universidad de Leipzig, Alemania, donde le dan una cátedra, ¿no? Entonces, Wundt comenzó a trabajar con sus estudiantes, ¿ya? Estudiantes obviamente universitarios, y para él la psicología lo que debe estudiar es la mente hasta la mínima parte de la mente. Por eso se habla de átomos de la mente. Uno de sus discípulos es justamente el señor Edward Titchener.
Y Tishner, años después, ¿no?, de ser discípulo de Wundt, viaja a Estados Unidos y le da el nombre a la primera escuela psicológica. El creador de la primera escuela psicológica, por lo tanto, es Tishner. Pero Tishner fue discípulo ¿de quién? De Wundt. Entonces, muchos de sus planteamientos, no todos, pero muchos de sus planteamientos están muy influenciados por Wundt. Y así como Wundt decía que la psicología debía estudiar los mínimos elementos de la mente, Tishner dirá, ¿no?, lo llamará a este aspecto la conciencia. Y dirá, la psicología debe estudiar las mínimas partes de la conciencia. Por lo tanto, se habla de la estructura de la conciencia. Y de ahí el nombre, estructuralismo. La primera escuela psicológica entonces surge con Tishner en Estados Unidos y se le da el nombre de estructuralismo. ¿Qué estudiaba la psicología para ellos? ¿Qué debería estudiar? La estructura de la conciencia, los átomos de la mente. Y esta conciencia, para ellos, ¿por quiénes estaba integrada? ¿Cuáles eran las partes mínimas, si se quiere, de la conciencia? Los elementos de la conciencia, las imágenes, las sensaciones y los sentimientos, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? A raíz de las investigaciones que hicieron, ellos hicieron uso del método de la introspección experimental. Introspección implica, en términos etimológicos, mirar hacia adentro, ¿no? O sea, es una autoobservación. Pero no es simplemente observar lo que yo quiera, sino está en función a situaciones de experimento. Entonces, por ejemplo, ¿no?, supongamos acá que replicáramos un poco lo que hizo Wundt, lo que hizo Tishner, en fin. Por ejemplo, ahí está con Yamilet, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto, por ejemplo, ¿no?, hiciéramos imaginemos lo siguiente. Vamos con ella a un laboratorio libre de interferencias. Para esto hemos preparado algunos equipos, ¿no? Un equipo de sonido, un equipo también de luces, en fin. Y entonces a ella la sometemos a diferentes tipos de estimulación, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que cuando la estimulemos, vamos a pedirle cuál es la vivencia que ella está en ese momento teniendo. Entonces, el investigador, por ejemplo, ¿no?, estímulo 1, ¿no?, de pronto la hago escuchar con un tipo de música determinada y subo bastante el volumen. Lo que queremos ver es qué es lo que ella experimenta, qué es lo que ella de pronto siente en ese momento, lo que ocurre en su mente en ese momento. Después de que ella diga, ¿no?, escucho un sonido muy fuerte, ¿no?, muy estruendoso, ¿no?, fastidia, irrita, ¿no?, por ejemplo. Luego cambiamos la música o bajamos el sonido y, eso me tranquiliza, ¿no?, me siento bien. Pero en cualquier caso, lo que ella va reportando, ¿qué cosa es? Sensaciones. Ese decir, me siento a gusto o me siento en desagrado, son emociones que en ese tiempo se consideraban como sentimientos. Y además de esta experiencia surgirá un recuerdo a través de imágenes. Por lo tanto, para los estructuralistas, la conciencia estaba integrada de imágenes, sensaciones y sentimientos. Y esto era lo que debía estudiar la psicología. Ese método por el cual llegaron a eso se llamó introspección experimental. ¿Se entiende? La importancia de esta escuela es que, bueno, con ello se inicia darle el estatus científico a la psicología, como ya habíamos explicado, ¿no? Como reacción a esta escuela surge otra, el funcionalismo. ¿Y qué te dicen los funcionalistas? La psicología, para hacer ciencia, tiene que estudiar la conciencia. Sí, pero debe estudiar ya no
la estructura, dirán los funcionalistas, sino para qué me sirve. De ahí el nombre, función, funcionalismo. ¿Cuál es la función de la conciencia? ¿Para qué me sirve la conciencia? Buscaban una utilidad a la conciencia. Por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas. Gina, tú tenías audio, ¿verdad? Pues, ¿podemos contar contigo hoy día en la clase? Y eso fue almorzar, Gina. Gina, ¿está por ahí? Sí, profe, discúlpeme. Mi hermana estaba acá. Ya. Gina, una pregunta. Sí, profesor, dígame. Bueno, en realidad, más de una pregunta. Ok. ¿Hace cuánto? No, mejor no te quiero comprometer. Desde la primera vez que comenzaste a prepararte, ya no vamos a decir cuándo. No sé si fue el año pasado, hace 2 años, o recién, no lo sé. ¿Has cambiado en algo tu metodología de estudio al día de hoy? Sí, porque cuando estaba en colegio me parecía más sencillo, pero siento que es ahora más independiente y me he podido dar cuenta de que y me he dado cuenta que mi metodología de estudio es como visual y práctica, y eso cambió y me Ya. ayuda más. ¿Cuántas horas estudiabas cuando estabas en el colegio? Así, sinceramente, ¿ah? Fuera Cuando de tenían clase, que hacer, fuera de clase. cuando hacía textos, entonces sí me demoraba más horas porque era un trabajo de investigación y me demoraba como 3 horas y así, pero en hacer tareas y practicar como otros cursos de matemática, así, 1 hora y media, 2. Ya. ¿Y ahora cuántas horas estudias al día? Ahora, fuera de clase, es por bloques que me demoro, ya no cuento las horas, es como estudio por cursos, lo que Ya. me demore, y trato de terminar los cursos que estudié en el día. ¿Y eso más o menos cuánto te abarca? No pongamos un tiempo exacto, pero promedio más o menos. ¿Son 2 horas, 3 horas, 5 horas? No sé. Mm, 4, 5. Ya. Ok. Gracias, Gina, por tu intervención. Ahora, les pregunto a los demás. eh, ¿Qué pasará para que Gina haya cambiado la cantidad de horas de estudio? Me decía que antes estudiaba matemática 1 hora y media, ¿no? Y ahora de pronto, si todo el día toca matemáticas, igual está 4 horas, ¿no? Ha habido un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué habrá cambiado? ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna idea? Tiene que adaptarse a ese ritmo porque si no, en todo caso, por el ingreso, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa si ella no se adapta? Si ella siguiera estudiando 1 hora y media o a veces no estudiaba. ¿Qué pasaría en el mundo pre? No lograría los resultados, ¿no?, que se esperan. No hay Ah, resultados, se extinguen. claro. Y aunque suene duro, es lo que pasa, ¿no? O sea, cada año postulan cerca de 50.000 postulantes en promedio, un poco más, estoy hablando al año, ¿no?
en San Marcos. Para un promedio más o menos de 10.000 vacantes entre los dos exámenes. ¿Cuántos chicos quedan afuera? En esa lucha por sobrevivir a tu vacante, tienes que hacer cambios. Y para que hagas cambios, ¿qué tienes que hacer? Antes que todo, para adaptarte, como me han dicho, ¿qué tienes que hacer? Piensa, Experimentar. ya, pero más que experimentar, después del experimentar, ¿qué tienes que hacer? O sea, por ejemplo, Crear ¿qué un tiene hábito. que hacer Gina para cambiar de 1h30 a Rutina. 4 horas, por ejemplo? Rutina y luego el hábito. Experiencia también, creo. Antes que hagas el hábito, antes de la rutina. O sea, tú no te pones a hacer una rutina porque sí. Bueno, si estás haciendo eso, no estamos yendo muy bien, ¿ah? Cambiar de ideas, pues de propósitos. Y ahí estás reflexionando. Y para que tú reflexiones, tienes que hacer uso de tu conciencia. Es cuando tú haces uso de tu conciencia que te adaptas al medio. Es cuando de pronto Gina se habrá dado cuenta quizás que cuando intentó estudiar 1h30 no le funcionó porque le faltaban un montón de tiempo para los cursos, porque de pronto no entendía algunos cursos y dirá, no, así no puedo, tengo que aumentar mis horas. Es cuando ella de pronto estudiaba de una forma en el colegio y no le funcionó acá en el mundo pre, y tendrá que cambiar, porque dirá, no, así no puedo seguir, tengo que avanzar, tengo que hacer otras metodologías. Pero eso parte de la reflexión que uno hace. Y en esa reflexión, ¿quién te tiene que ayudar? Tu conciencia. Para los funcionalistas, y a eso quería llegar, la conciencia tiene un rol, tiene una utilidad. La conciencia te ayuda a que hagas cambios, para que te adaptes al medio. Los funcionalistas estudiaron la función adaptativa de la conciencia y buscaron hacer de la psicología una ciencia más práctica. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, pues, tocaron temas no solo teóricos, sino más dedicados a la utilidad de la psicología. Con ello surge la psicología escolar, lo que hoy en día es la psicología educativa. Con ello surgen las primeras pruebas psicológicas, en un intento de poder clasificar también a sujetos en función al ámbito de selección de empleo, ¿no? Selección para un puesto de trabajo, en el ámbito educativo, en fin. Entonces los funcionalistas, como escuela, tuvieron esos aportes. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, ambas escuelas van a utilizar este método de introspección, ¿verdad? Claro, el funcionalismo utiliza la introspección y también la observación, ¿no? El funcionalismo. El estructuralismo básicamente la introspección experimental, en cuanto a metodología, ¿no? ¿Algo más por ahí? Ya, seguimos entonces. Tienen break, creo, ¿no? En la última hora. ¿Ayer han tenido break? Que en el horario me parece como 10 minutos de break, entonces no sé. Como han cambiado los horarios a comparación del ciclo pasado. Y antes era corrido. Supongo que habrán hecho un cambio. ¿Han hecho pausa ayer en su clase de última hora? A las 11:10 creo, hemos tenido receso de 10 minutos. No, me refiero entre 12 y 1:50. A las 2:50, ahí está, justo Amel está recordando que hay receso. Entonces sí tiene receso, ya. Y justo estamos en las 2:51. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tómate tus 10 minutos. Bueno, ya 9, ¿ok? Amela, debe ser una PM, no creo que sea AM, porque en la madrugada no creo que entre. ¿Ya? No sé, toma aire, toma agua, come una fruta,
Pero te quiero pilas cuando regreses. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. A ver, jóvenes. ¿Ya estamos listos? Confírmame, confírmame. Ahí está, ponme algún icono, si es que estás ya en la sala. Ya. La diapositiva se sigue viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces continuamos. Bien, estábamos entonces dentro de las escuelas, habíamos explicado las dos primeras, vamos a ver ahora estas otras. La reflexología es una escuela que surge en Rusia. Estaba ahí Becherev, Sechenov, y el más conocido, el que se hizo más conocido de ellos fue Pavlov, o Pablo, ¿no? Iván Petrovich. Eh, ¿Por qué se hizo conocido este señor en ese aspecto? Los reflexólogos lo que trataban de estudiar, ¿no? A partir de ciertos aspectos era buscar el soporte material de la conciencia. Y ese soporte material lo encontraron en lo que viene a ser el sistema nervioso. Para ellos, la actividad psicológica es un reflejo de lo que ocurre en nuestro cerebro principalmente. Y entonces ellos se dedicaron a investigar sobre todo el sistema nervioso central. Pavlov, en uno de sus famosos experimentos, logró descubrir unas leyes más importantes en el aprendizaje, y a esta teoría que él propone, a este mecanismo de aprendizaje que él propone, se le llama condicionamiento, se le suele llamar condicionamiento clásico, ¿no? Que ya lo veremos en el tema de aprendizaje. Es una forma como uno puede aprender por asociación de estímulos, ¿no? Es como el trabajo con un perrito, ¿no? Algunos ya supongo que tienen alguna información. Y este perrito que normalmente pues saliva ante la comida, Pavlov logró hacer que salivara ante un sonido. Pero para ello asoció el sonido a la presentación de la comida. Entonces, Pablo se dio cuenta que un sujeto puede aprender involuntariamente. Detrás de eso hay una serie de leyes del sistema nervioso. Y los reflexólogos se dedicaron mucho a investigar esos aspectos inicialmente. Bueno, el más conocido es Pavlov. Ahora, otra escuela que tendrá gran repercusión en la psicología, sin lugar a dudas, será el conductismo. Pavlov, por sus experimentos sobre el condicionamiento respondiente, había ganado, bueno, sobre ese experimento y otros más, no solamente sobre ese, logró ganar un premio Nobel en el año 1904. De tal manera que muchos de sus trabajos comienzan a difundirse por diferentes lugares del mundo. Y en Estados Unidos llegan a mano del señor Watson. Watson se convierte en el padre del conductismo. Pero Watson toma muchos aspectos de la teoría pavloviana. O sea, no son incompatibles, en otras palabras. Lo cual no significa que Pavlov sea conductista, ¿ya? Ni que Watson sea reflexólogo. El conductismo es posterior a la reflexología, pero toma algunos aportes de Pavlov, ¿no? Para los conductistas, ojo acá con lo que viene, ¿ya? Porque esto es importantísimo para diferenciar algunos aspectos.
Te pregunto, ¿la conciencia es observable o no? No. Alison, dime, ¿en qué estoy pensando? No puedo saberlo a menos que me digas. Ah. Muchachos, ¿qué estoy recordando en este momento? Dime, ¿puedes saberlo? No, profe, no. Puede. Ahora, ahí viene la pregunta polémica. ¿La ciencia tiene que trabajar sobre evidencia o no? Sí, Sí, ¿Y la evidencia debe ser observable o no? claro. Sí, sí, Por observable. lo tanto, la conciencia, si no se puede observar, para los conductistas, ¿sería válida como objeto científico de estudio científico? No, no. No, Ah, los conductistas se opusieron a todo lo anterior, salvo la reflexología, ¿no? Pero se opusieron a de pronto ir por la línea de la conciencia, porque para los conductistas que seguían una línea filosófica, si se quiere, positivista, muy ligada a las ciencias naturales, todo debe ser demostrable. De tal manera que la psicología debe seguir ese camino de las ciencias naturales, te decía. Y solo se debe estudiar lo observable. ¿Y qué es lo único que puedo observar? la conducta. La conducta. Por eso el nombre, conductismo. Los conductistas dirán, la psicología como ciencia debe estudiar solamente la conducta. ¿Y qué es la conducta? Lo observable. Estoy hablando del conductismo inicial. Hoy en día el conductismo ha cambiado muchísimo, han incorporado muchos aspectos, en fin, pero en esa época, cuando surge, ¿no? Te decían, ¿no? O sea que si yo pienso eso no se estudia, no te decían, porque no es observable. Solamente hay que estudiar únicamente lo observable, las conductas. Así que es una conducta, cualquier acción observable. A ver, dime ejemplos de conducta, si me estás entendiendo. Dime ejemplos de conducta. Ponme en el chat ejemplos de conducta. El nerviosismo de un estudiante cuando no entiende la clase, por ejemplo. Nerviosismo, pero ¿cómo sería evidente ese nerviosismo? O sea, está nervioso y comienza a mover ¿Cómo? ¿Yo su... estoy nervioso? No, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Era un ejemplo ¿Cómo nomás. sabrías tú que alguien está nervioso, en otras palabras? Comienza a estar tenso y movimientos extraños. Por ejemplo, ¿Cómo notas la movimientos de... tensión de alguien? Ah, te das cuenta. No es tan sencillo. Tienes que ver la evidencia, las conductas. Oliver dice, conductas, escribir, hablar, llorar. A ver, preguntemos, escribir, si alguien está escribiendo, ¿es observable o no? Si alguien está hablando, ¿es observable o no? Si alguien está Sí, llorando, ¿es observable o no? La psicología, para los conductistas, debe estudiar solamente lo observable, las conductas. Ah, pero esa conducta, ojo, otro punto que tienes que recordar en el conductismo. Esa conducta está determinada por el ambiente para los conductistas, vuelvo a repetir, iniciales de esta época, como Watson. El ambiente determina la conducta. Entonces, si tú quieres cambiar la conducta,
Si un psicólogo quiere cambiar la conducta de algo o de alguien, ¿qué tiene que cambiar? Bajo esa premisa. El ambiente. El ambiente, pues. O las condiciones del ambiente. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Fernando consume, no sé, pasta? PVC. ¿Es adicto o no? Si esta acción es constante, sí. Ah, te das cuenta. O sea, no es simplemente decir consume, ¿no? Habría que ver ciertos parámetros para decir que es adicto. ¿Ya? Pero ya, supongamos que la frecuencia, la intensidad, ¿no? Todo lo que ocurre ya encaja, sí es adicto. Supongamos que de pronto un psicólogo con línea conductista, con orientación conductista, quiere cambiar la conducta de tu compañero. ¿Qué hará para cambiar la conducta? ¿Qué se te ocurre? Bajo el conductismo, ¿ah? Si me estás entendiendo, bajo el conductismo. Estoy teniendo acá porque esta escuela es bastante importante por la trascendencia que tuvo y porque vas a verla en el ciclo cada cierto tiempo, algunos planteamientos conductistas. Te decía, si queremos cambiar la conducta como psicólogo, la conducta de Fernando, de consumir, ¿qué tendría que hacer un psicólogo? Piensa, 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 vamos, no importa si te equivocas, acá lanza lo que consideres. Escribe, habla, pero di algo. Ya te he dicho, no importa si te equivocas. Acá es válido equivocarse, en el examen no mucho. Creo que están almorzando ustedes, ¿ah? Invítenme si están almorzando. No me responden nada. Quitarle todo lo que tiene para consumir. Así no tendría nada que consumir. Ajá. Ahí está, Fernando lanzó una hipótesis para curarse. Ya. ¿Qué pasaría si alguien me dice, el psicólogo tendría que conversar, hacerlo entrar en razón, reflexionar con él? Pregunto, ¿esto iría con la línea conductista o no? No, ¿Por qué? No, profe. Para los conductistas, si yo quiero cambiar la conducta, ¿qué tengo que cambiar? ¿Lo El que piensa el ambiente. sujeto o el el ambiente? ambiente, el ambiente, El su ambiente, entorno. te digo. Por lo tanto, no, o sea, no va la idea principal de que uno trate de ir a la conciencia, no. Para los conductistas tienes que cambiar la forma como se han producido las condiciones del medio. Pues en casos extremos, por eso a una persona, este hecho de llevarlo a un centro de rehabilitación es un manejo netamente conductual. Imagino que tú conoces algún, no sé, amigo, conocido o alguien a quien lo han llevado a un centro de rehabilitación. ¿Por qué? ¿Qué se está buscando? Cambiar de ambiente para cambiar también sus comportamientos. Porque en el ambiente donde está actualmente posiblemente tenga todas las condiciones para consumir. Entonces, los conductistas tratan de modificar, ¿no? Condiciones del ambiente para poder manejarlo. Ahora, los conductistas, si son bajo esa línea de la evidencia, no se van a centrar en la introspección, porque la introspección es muy interna. Van a buscar específicamente la experimentación. Por eso critican a la introspección. Por eso ya no juntan introspección experimental, sino netamente resultados de investigaciones experimentales. Bien, sigamos. La Gestalt es una escuela que surge en Alemania
es una escuela que aporta muchísimo al ámbito de la percepción. Vamos a verlo en el tema semana 7, 8, no recuerdo bien. Donde justamente ellos hablan de leyes de la percepción, de la importancia, ¿no? De poder darle cómo ocurre para que le demos significado a las cosas. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué me dirás tú? ¿Qué es? Un plumón. Ya. A este estímulo le has dado un significado. Bueno, ¿qué ha pasado para que ese estímulo le des un significado? ¿No? Ni un recién nacido me va a decir eso es un plumón. Significa que entonces hay ciertos significados, hay ciertas leyes que van a actuar para que le demos significado a eso. Los gestálticos estudiaron estas leyes, que vamos a verlas ya en la semana 7 u 8. 7 creo que es. El señor Kohler hizo también un aprendizaje, bueno, un estudio, ¿no? Con un chimpancé, y encontró pues que los chimpancés lograban dar solución a problemas, lo cual le permitió a él también establecer, ¿no? Lo que viene a ser este mecanismo de aprendizaje por insight. Es un poco llevar la percepción al campo del aprendizaje. Vamos a verlo también con detalle, eso ya en la semana 12, que toca el tema de aprendizaje. Aprendizaje a nivel cognitivo. El psicoanálisis con Freud, o Freud, como quieras llamarlo, es una escuela muy, muy polémica. Si nos vamos con la línea conductual, así con la que te he mencionado, obviamente para los conductistas no tiene nada que ver con ciencia, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis empíricamente ha tenido muchos aportes, ¿no? O sea, me refiero en la práctica, ¿no? Y sí, los métodos pueden ser cuestionables o no. Es un tema de polémica, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué decía el psicoanálisis o qué dice el psicoanálisis? Para los psicoanalistas, el ser humano no está determinado por elementos conscientes. El ser humano viene con una serie de instintos. Hay en cada persona una parte constructiva que te impulsa hacia la vida, instinto de vida. Y hay una parte que te impulsa hacia la destrucción. Y esto el sujeto no se da cuenta, no es consciente de eso. El ser humano muchas veces hace cosas sin darse cuenta por qué. Pues, ¿cómo entender de pronto que, ¿no?, esta chica que está terminando el colegio, ¿no?, con un nivel alto de rendimiento, aparentemente con mucho potencial en ese aspecto, a nivel académico? Qué curioso, ¿no? Pero se engancha efectivamente con un pandillero o con una persona adicta, que no le va a ayudar, que la va posiblemente a desviar del camino. Y ella sabe que conscientemente dice, sé que no me hace bien, pero no sé por qué no puedo dejarlo. Bueno, para los psicoanalistas, la explicación estará en el inconsciente. Habría que analizar tu historia de vida, cuáles fueron las experiencias traumáticas que tuvo esta chica en su infancia, ¿no?, las necesidades afectivas, ¿no?, que hacen que ahora enganche con alguien que le hace daño y que en el fondo se autodestruye al tener una pareja así. Pero ella no se da cuenta de eso. Sabe que le hace mal, pero no sabe por qué no puede dejar. Entonces los psicoanalistas hacían esta explicación, ¿no?, a diferentes aspectos del comportamiento. Decían, no, la conducta, el comportamiento, eso es superficial. Hay que ir al fondo. Entonces ese fondo es el inconsciente. Y para ello, Freud utilizó principalmente el método de la asociación libre, ¿no? Un aporte también del psicoanálisis es la creación de, bueno, con ello surge la primera forma de psicoterapia. Hoy en día hay diferentes líneas psicoterapéuticas, ya por ese caso, no solamente el psicoanálisis. Pero la psicoanálisis fue una de las primeras en ese aspecto. Bien, hasta ahí el aspecto de las escuelas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe.
Todo claro. Bien, sigamos entonces, muchachos. Ahora mira, ¿qué diferencia hay entre escuela y enfoque? Las escuelas eran bien rígidas, era como que tenías, si te das cuenta, uno o dos representantes a lo más, ¿no? Y eran planteamientos como que esto es así, lo mío funciona, lo mío es lo único válido y lo tuyo no. O sea, si quieres llevarlo a líneas simplistas, ¿no? Un poco la visión era esa, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? Los psicoanalistas decían, Freud, por ejemplo, era bastante rígido, esta es la verdad y lo demás no sirve. Para los conductistas, no, esta es la verdad y lo demás no sirve, en fin. Bueno, con el paso de los años, las escuelas fueron flexibilizándose, porque obviamente eso no le hace bien a la ciencia, ¿no? La ciencia no tiene por qué ser dogmática. Entonces, con el paso de los años, las escuelas se flexibilizan, comienzan a tomar aportes de algunos elementos, pero siguen una línea matriz. Entonces, de estas escuelas que hemos visto, las que tuvieron mayor repercusión y trascendieron su época, con más repercusión, fueron el psicoanálisis y lo que viene a ser, antes de ver esto, ¿dónde estamos? Ahí está. Fueron el psicoanálisis y el conductismo. El psicoanálisis deriva ya en lo que viene a ser el enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico sigue la línea matriz del psicoanálisis, o sea, sigue hablando del inconsciente, de que tenemos conflictos inconscientes, ¿no? En ese aspecto, eso no ha cambiado. Lo que de alguna manera se agrega es que ya comienzan a darle importancia también al aspecto sociocultural que inicialmente no, era más instintivo, ¿no? Entonces autores como Fromm, Adler, Horney, ¿no? Te hablan de algunos elementos que también influyen, ¿no? En el comportamiento, en la creación de traumas a nivel infantil, en ese aspecto, ¿no? Horney tiene varios textos, ¿no? En relación a lo que viene a ser el inconsciente. Igual Fromm, Adler, ¿no? En ese aspecto. Te hablan del complejo, por ejemplo, Adler te habla del complejo de inferioridad. ¿No? Es curioso, pero hay personas que al sentirse, a ver, una pastilla, por si se quiere, para que lo entiendas. Para Adler, inconscientemente la persona normalmente, ante un sentimiento de inferioridad, hace que se supere. Por ejemplo, tú no estarías acá si no te sintieras inferior en tus conocimientos en relación a otros compañeros. Porque si yo hubieras ingresado a la universidad, pregunto, ¿tendría sentido que estés acá en una clase pre? Dime. No, profe. No, entonces, ¿por qué estás? Porque todavía te falta, ¿verdad? Entonces necesitas esa inferioridad con respecto a esos conocimientos, implica que necesitas esa información. Eso es prácticamente algo en todas las personas. Pero hay personas que tienen, te dirá Adler, un complejo de inferioridad. Y esto sí puede ser peligroso. Porque en ese complejo de inferioridad, nada lo satisface. Para Adler es el sentimiento de inferioridad y el afán de superioridad lo que hace que el ser humano avance. Pero cuando se convierte en un complejo, ya se ve sobrecompensaciones, ¿no? Que sí pueden ser riesgosas en el ser humano. Pero todo esto, el sujeto no se da cuenta, hay que explorar su historia, es inconsciente. En fin, bueno, son planteamientos del enfoque psicodinámico. El conductismo se mantiene como escuela, como te decía, es importante la repercusión que tuvo el conductismo, pero ahora comienza, en el paso de los años, comienza también a incorporar aspectos. Por ejemplo, los conductistas de hoy en día, ya los de hoy en día, los de esta época, los del año 2000 y pico, ¿no? 2020, en fin, ya no te hablan de conductismo solamente como la conducta observable, como que hay que estudiar solamente eso, ¿no? También en la conducta han incorporado las partes mentales, ¿no? Y esto ha sido todo un proceso en ese aspecto. Pero los conductistas, por ejemplo, acá Skinner, ¿no? Hablará de modificación de conducta, ¿no? Reforzamiento, castigo, para manejar el comportamiento. Tú quieres que tu hermanito, por ejemplo, está riendo mal en el colegio, tiene bajas calificaciones, quieres que mejore, ¿no? Entonces, puedes esperar que de pronto cierto día traiga una nota más o menos interesante y ahí comienza a reforzarlo. Y hará que su conducta cada vez ante esa situación comience a incrementarse, la conducta estudiar. Entonces tienen técnicas, ¿no? Que vamos a ver también en la semana de aprendizaje con respecto al conductismo.
Otros enfoques será el enfoque, bueno, antes de ir acá, el enfoque biopsicológico, ¿no? El enfoque biopsicológico tiene que ver mucho con el avance de las neurociencias, hoy en día muy en boga, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de adicción, ¿qué pasa si ya el enfoque biopsicológico no va tanto hacia el ambiente, qué es lo que genera adicción, sino básicamente a la explicación que ocurre mentalmente en la estructura, en el cerebro, qué pasa en el sistema nervioso que hace que una persona se enganche con determinado aspecto? Entonces, hay sustancias, por ejemplo, hay drogas que van directamente a estimular una zona placentera en el cerebro. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Eso es lo peligroso de consumir una droga, pues. Que si llega a ese nivel, puede ser que la persona se enganche. Y por más que sepa que le hace mal, lo siga consumiendo. Entonces, el enfoque biopsicológico nos ha explicado muchos aspectos en función a sus investigaciones, cómo el cerebro, cómo el sistema nervioso es importante en el comportamiento. El enfoque cognitivista te dirá, la conducta no está determinada por el ambiente, sino por cómo el sujeto procesa la información. Recuerda que el conductismo decía, ¿no? El ambiente determina la conducta, los cognitivistas dirán no. El ambiente influye, pero uno procesa información. Entonces, es ese procesamiento y todo lo que interviene ahí, tu atención, tu percepción, tu memoria, tu pensamiento, lo que finalmente permitirá que hagas una conducta. ¿De qué dependerá, por ejemplo, que tú respondas bien las preguntas de esta semana? Si tú me dices del profesor, el profesor es parte del ambiente. Los cognitivistas te dirían, no, tú puedes tener un buen profesor o buena profesora, pero será muy importante todo ese procesamiento que hayas hecho. Por ejemplo, si estás en la clase realmente conectado y estás atendiendo, si estás tomando apuntes, ¿no? Si de pronto, ahora no solamente en la clase que estés atento, ¿no? Termina la clase y de pronto puedes hacer esquemas, repasar la información, hacer ejercicios. Entonces vas consolidando tu memoria, vas tomando decisiones para pensamiento. Entonces el día que tengas tu examen y te venga alguna pregunta de este tema, podrás estar en condición de resolver. ¿Pero en función a qué? A todo ese procesamiento que se ha dado, a cómo has atendido, cómo has percibido, cómo has recordado, cómo has pensado, en fin. Por lo tanto, los cognitivistas privilegian el estudio de los procesos cognitivos, atención, percepción, memoria. Para ellos eso es importante, ¿no? Para la conducta de un sujeto. Y finalmente el humanismo se llama, o se hace llamar la tercera fuerza. Los humanistas critican tanto al psicoanálisis como al conductismo, que habían sido las dos grandes fuerzas que se habían mantenido en el tiempo. ¿Qué le critican al psicoanálisis? Decir que el ser humano es principalmente inconsciente. Y decir que todo está determinado por la influencia de los primeros años. O sea, ¿qué significaría eso? Los humanistas dirán, o sea, que si una persona, por ejemplo, ¿no? Su papá lo abandonó de pequeño, ya está condenado toda su vida a tener un malestar emocional, a no superarse. Los humanistas cuestionan ello. Los humanistas le critican al conductismo el hecho de decir que todo está determinado por el ambiente. O sea, si yo vivo en un barrio que tiene alto índice de delincuencia, yo también soy delincuente. Los humanistas te dirán, no, el ambiente influye, pero no determina. Cada ser humano es una posibilidad. Todos tenemos un potencial, te dirán los humanistas. Ojo, potencial. Pero para que tú puedas desarrollar ese potencial, ¿qué tienes que ser? ¿Consciente o inconsciente? Piensa. Consciente. ¿Cuántos, para que más o menos puedas entenderlo, ¿no? En el mundo del fútbol,
¿Cuántos futbolistas han existido en el Perú que tenían alto potencial para destacar, pero no llegaron? ¿Por qué? Tenían el potencial para hacerlo, pero quizás estaban medio confundidos, no asumieron, no decidieron y no tomaron las decisiones necesarias para brillar por ese camino. Y lo mismo te pasa acá, te puede pasar a ti. Puede que ustedes tengan, muchos de ustedes, buen potencial para algún aspecto académico. Pero si no eres consciente de eso y no trabajas en eso, entonces simplemente el tiempo te arrastra, ¿no? Entonces hay chicos que en lugar de priorizar sus estudios terminan priorizando a la enamorada, al enamorado, ¿no? O de pronto buscan más tener amigos, amigas que estar estudiando. Y entonces pasa el ciclo y el ciclo los avanza y cuando llegan ya, no sé, el cuarto examen, no hay chance ya, ¿no? Y algunos ya no solamente un ciclo, sino van más. Entonces, para los humanistas, tú eres una posibilidad. Pero si tú quieres alcanzar tu potencial, tienes que ser primero consciente y hacerte responsable de tus decisiones. No andar echando de la culpa a los demás, sino asume la responsabilidad de tu existencia. Entonces, ¿sabes realmente cuál es tu meta? ¿Estás claro con tu camino? Bueno, enfócate en ese camino y supérate. Que tu vida sea un poco mejor que la de ayer. Comienza a analizar en qué estás fallando, cambia. Pero para eso tienes que ser consciente. No solamente en el estudio, ¿no? En tu vida en general. ¿Cómo eres como hijo? Como hija, como hermano, como hermana. Quizás no te das cuenta, pero con tus acciones estás lastimando a alguna persona. Mientras tú no tomes conciencia de eso, no harás nada por cambiarlo. Si tú quieres desarrollarte como persona, como mejor ser humano, bueno, tienes que ser consciente para a partir de ahí comenzar a trabajar en ti. Pero el humanismo abre esa ventana, ¿no? De decir, el ser humano no está determinado ni por los instintos ni por el medio ambiente. Cada uno elige su camino. Hasta ahí la parte de enfoques. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, entonces podemos decir que el enfoque humanista es el más correcto. No, no, no podemos hablar de lo que es correcto o incorrecto. Simplemente son enfoques. Cada enfoque tiene una forma de abordar. Y en función a eso, digamos, adoptará una postura, ¿no? Ahora, que adoptes tú, depende, ¿no? Pero no podríamos saber que uno es más correcto que el otro. Estamos simplemente describiendo, ¿no? Un poco las diferentes escuelas y enfoques que han ido surgiendo en la psicología. ¿Ya? Bien, entonces tomando en cuenta una, digamos, síntesis de los diferentes aspectos que hemos visto, hoy día podríamos decir pues que la psicología es una ciencia, ¿no? Pero es una ciencia que estudia los procesos mentales, la mente humana, ¿no? Eh, y el comportamiento. Por lo tanto, no podemos decir que solamente estudia lo observable, sino también actividad mental, que si bien es cierto, no es observable, pero se puede investigar. ¿Ya? Entonces hoy en día, digamos, por ahí va la línea de qué es lo que estudia la psicología. A ver, si me estás entendiendo. Eh,
Consumir energizantes. ¿Qué sería? ¿Proceso mental o conducta? Conducta. ¿Qué es lo demás? Conducta. Conducta. Recordar a mis amigos del colegio. ¿Qué sería? Mental. ¿Conducta o proceso mental? Mental. Proceso mental. Proceso mental. Ah, es un proceso mental. La mamá va a consulta porque su hija de 11 años, cuando se acuesta, a veces amanece habiéndose orinado en la cama. ¿Qué es eso? ¿Conducta o proceso mental? Es orinarse, ¿eh? En la cama. Conducta. Es conducta, pues, ¿no? Ahora, detrás de una conducta hay que ver por qué. No me puedo quedar solamente, se orina tales días, con tanta frecuencia. No, no. Ese es un síntoma, posiblemente de ansiedad. Y hay que ver qué está poniendo ansiosa esa chica. ¿Y qué pasa si esta chica, por ejemplo, está teniendo tocamientos indebidos del tío? Pero la mamá no lo sabe. Cuadro de ansiedad. Conducta. Orinarse. Pesadillas. ¿Te das cuenta? Que la psicología no solamente se detiene en la conducta, sino también analiza lo que hay detrás. Son procesos mentales. Bien. Sigamos. Esto de alguna manera al inicio lo habíamos explicado, voy a solamente sondear. La psicología tenía dos grandes áreas. Hay psicólogos que se dedican a investigar, psicología básica o pura, se encarga de producir conocimientos, hacer investigaciones para generar conocimiento a la ciencia. Y la psicología aplicada, que ya es el servicio que se brinda, ¿no? Entonces, dentro de la psicología aplicada, vamos a tener diferentes especialidades. Estas 4 son las más conocidas en nuestro país, que no significa que sean las únicas. Por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Esta chica que tiene este caso de neuresis, 11 años, ¿no? Es un problema emocional, la ansiedad que hay detrás se está expresando en la conducta. Esto es, obviamente, debe tratarlo un psicólogo clínico, ¿no? Es especialidad en ese aspecto. El chico que te decía que sabe mucho, pero no logra ingresar porque se pone muy nervioso en los exámenes. Problema para la psicología clínica. Entonces hay psicólogos que estamos especializados en trabajar en ese tipo de casos. Pero también hay psicólogos que de pronto se enfocan más en el ámbito educacional. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un chico acaba de salir del colegio, recién se ha matriculado ahora a la pre, pero se está dando cuenta de que todo lo que hizo quizás en, no sé, en 5 meses en su colegio, acá lo está haciendo en una semana? Y no sabe cómo estudiar, no tiene la menor idea de cómo estudiar, se le complica, ¿no?, el aprendizaje. Entonces este muchacho debe buscar asesoría de un psicólogo educativo, educacional, ¿no?, que lo asesore en su forma de estudiar, en incorporar hábitos de estudio, herramientas de estudio, ¿no?, para mejorar su rendimiento. Bien. Si el problema fuera en una empresa, queremos seleccionar personal. No se trata de seleccionar a quien sea, ¿no? Hay que tener ciertos parámetros de selección. Entonces, ¿quién trabaja eso? Un psicólogo organizacional. Procesos también de capacitación, procesos de motivación laboral, son procesos de un psicólogo organizacional. La psicología social ya tiene que ver con aspectos ligados básicamente a problemáticas que ocurren en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio. Entonces hay muchos psicólogos que son actualmente contratados por el Ministerio de la Mujer para que vayan a hacer trabajo de campo y trabajen, por ejemplo, en asentamientos humanos, en clubes organizados, ¿no?, haciendo charlas de prevención de la violencia o para que estas personas distingan, ¿no?,
cuando un amor es patológico y un amor se está saliendo ya de control, ¿no? Entonces hay gente que cree, todavía sigue creyendo, ¿no? Que esto que era muy antiguo, ¿no? Además me pegas, más te quiero. Y están confundiendo amor sano con amor patológico. Bien. Entonces, psicología social. Y así como hay estas especialidades, hay otras más, ¿no? Hay psicología especializada de los ancianitos, por ejemplo, gerontológica, ¿no? El desarrollo, el estudio de los niños. Psicología forense, lo que decíamos, pues que se aplicaba a sospechosos de delito. Deportiva, ¿no? Que hoy en día también está tomándose un poco más en cuenta en ese aspecto. En fin, hay diferentes especialidades. Y finalmente también hay que analizar acá los métodos de investigación. ¿Cómo la psicología como ciencia llegaba a esos conocimientos, ¿no? Hay métodos descriptivos, correlacionales y experimentales. El método descriptivo implica describir, buscar características de un hecho o fenómeno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Queremos saber cómo es el comportamiento de las barras de fútbol. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Buscar varios observadores que vayan a esos escenarios o que filmen, ¿no? Elementos y saquen conclusiones respecto al comportamiento de estas personas en ese lugar. En base a la observación en el contexto natural, estarán haciendo un registro, ¿no? De pronto de ciertas características que tienen las personas que están o que forman parte de una de estas barras. Bien, entonces, ¿qué se está haciendo? Describir cómo es en este caso un fenómeno psicológico. El método correlacional ya es un método que va a buscar establecer una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, te dice ahí, ¿no? Relación entre la cantidad de palabras aprendidas y el nivel de comprensión lectora en escolares. Entonces, ¿qué se está? Ojo, que acá el investigador no es que esté haciendo que tú aprendas más palabras, no. Acá el investigador solamente está midiendo lo que ya está dado. Es como que me vaya de pronto a un colegio, ¿no? Y evalúo a los estudiantes, supongamos que sean 100 estudiantes. Evalúo para ver cómo está su repertorio verbal, o sea, la cantidad de palabras que tienen, que usan, ¿no? Palabras aceptadas, pues no jergas. Y luego analizo a esos mismos estudiantes, los evalúo con una prueba que mida comprensión lectora. Y veo cómo está su capacidad de comprensión lectora. ¿Qué pasa si encuentro que los estudiantes que tienen más repertorio verbal, o sea, mejor vocabulario, curiosamente también se les facilita el leer textos? Y los estudiantes que tienen menor vocabulario, curiosamente también tienen menor comprensión lectora. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Que hay una relación directa entre una variable y otra, ¿no? Claro, esto estadísticamente tendría que demostrarse, ¿no? Pero lo que quiero que me entiendas es eso. En el método correlacional se busca establecer relaciones entre dos o más variables. De tal manera que si yo encuentro si llego a esa conclusión con la investigación, entonces esto me permite predecir que si encuentro un estudiante que tiene un buen repertorio de palabras, posiblemente tenga buen nivel de comprensión lectora. Si es que lo hubiera demostrado en mi investigación, ¿no? Pero ojo, no me permite decir que una es causa de la otra. No. Si yo quiero demostrar una relación de causa-efecto, tengo necesariamente que utilizar este otro método, que es el método favorito de las ciencias, el método experimental. Solamente con el método experimental podemos establecer relaciones de causa y efecto. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? ¿Te acuerdas tú cuando surgió la pandemia o se dio la pandemia y ante la enorme cantidad de, lamentablemente, muchas personas que comenzaron a fallecer y muchas otras que estuvieron en riesgo? En su desesperación, incluso se le llegó a utilizar, ¿no? Algunos, ¿no? Incluso ya hasta en su desesperación decían, ya tómate tal
tal cosa, ¿no? Que no era necesariamente algo que esté probado. Bueno, hoy en día se sabe que muchos aspectos no sirvieron para nada, ¿no? El hecho de hacer una vacuna incluso, no es simplemente el hecho de que se me ocurra, ¿no? La gente decía, pero ya, queremos una vacuna ya, sí, queremos una vacuna ya, pero hacer todo el proceso de investigación demora años en ese aspecto. ¿Por qué? Porque implica una investigación experimental. Y en esta investigación experimental hay que buscar establecer relaciones de causa-efecto. O sea, no porque alguien te diga, ¿no? Esto sirve, tú le tienes que creer. La ciencia no funciona así, ya te dije. La ciencia tiene que demostrar. ¿Sí? No porque yo te diga, por ejemplo, a ver, vamos a trabajar con esto, con este ejemplo que está acá. Supongamos que todos ustedes tienen problemas de habilidades sociales. O sea, tienen problemas serios en habilidades sociales. Entonces vengo yo como psicólogo y te digo, mira, yo he creado un programa. Mi programa se llama TUMI. Mi programa va a hacer que tú mejores tus habilidades sociales. Pregunto, porque yo lo digo, ¿me tienes que creer? ¿Sí o no? No, porque en ciencia, ¿qué hay que hacer? ¿Creer o demostrar? Demostrar. Entonces, eso que yo te digo hasta ese momento es solamente una hipótesis. ¿Y qué tengo que hacer? Demostrar. Y para demostrar, ¿qué tengo que hacer? Experimentar. Entonces, si todos ustedes van a hacer mi muestra de investigación, divido. Una parte de ustedes va a ser grupo control, otra parte va a ser grupo experimental. Al grupo con todos tienen dificultades de habilidades sociales. El grupo control no hago nada, los dejo como están. Con el grupo experimental, con ellos voy a aplicar el programa. A ellos les voy a enseñar estrategias, técnicas, ¿no? En ese aspecto. Y después de un mes o 2 meses, vuelvo a evaluar. ¿Y qué pasa si los estudiantes que estaban en el grupo control y que tenían malas habilidades sociales, siguen igual? Y los estudiantes que estaban en el grupo experimental y tenían inicialmente malas habilidades sociales, una vez que se les aplicó el programa después de 2 meses, han mejorado notoriamente. ¿Qué puedo concluir? ¿Mi programa funcionó o no? Que sí funciona. Si logro eso, ahí he demostrado causa-efecto. Diré, el programa sirve. Y ya lo podemos aplicar a estudiantes que tengan bajas habilidades sociales. Ahora, eso que el investigador aplicó, ¿qué es lo que, en este caso, en este ejemplo, qué es lo que estamos aplicando? ¿Qué es lo que se aplicó? ¿Qué es el investigador que aplicó? Método experimental. No, sí, pero específicamente, ¿qué? En este ejemplo que te he dado, en el ejemplo. ¿La captaste? Te dije, el investigador aplicó un programa, ¿sí? Eso que el investigador aplica se va a llamar variable independiente en la experimentación. Y lo que se mide, que en este caso serían las habilidades sociales, sería variable dependiente. Entonces, en investigación, siempre lo que aplica el investigador, un programa, una técnica, ¿no? Es variable independiente. Lo que se va a medir es variable dependiente. En este caso, el programa de enseñanza TUMI sería variable independiente. Y las habilidades sociales sería variable dependiente. Bien. Se demostró relación de causa-efecto en el ejemplo que te di, sí, porque dijimos las habilidades sociales mejoraron notoriamente en el grupo experimental a diferencia del grupo control. Entonces, se incrementó esto, pero ¿a partir de qué? De la aplicación del programa. Relación de causa, lo que actúa como causa, variable independiente, lo que se mide para ver el efecto o el impacto que tuvo, variable dependiente. Bien, bueno, acá está la síntesis de lo que te decía, ¿no? Grupo experimental, grupo control. Al grupo experimental se le aplica el programa, al grupo control no. Y luego de haber aplicado esto en lapso de un tiempo, se ve pues que
acá mejora, ¿no? Y en el otro caso, no. Bueno, hasta ahí el tema. En la otra clase voy a tratar de darme un tiempo para hacer las preguntas. Ahorita creo que ya estamos sobre la hora. Ya, voy a dar las claves nomás. Ahí están las claves. Ya, tómenle captura. Son las claves de la práctica que tienen ustedes en su material. Bien, se les recuerda también que para aquellos que requieran cierta orientación o consejería, hay un servicio de psicopedagogía al cual pueden inscribirse con su tutor del aula en ese aspecto. Y bueno, no sé si hubiese alguna duda o pregunta antes de cerrar la clase. Todo claro, profe. Pero ¿podría enfocar las claves, por favor? Ah, ya, a ver. Ahí está. Ya. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, yo me pongo triste cuando no preguntan. Así que espero que la semana siguiente me preguntes. ¿Ya? ¿Ok? Listo, muchachos. Gusto de Gracias. conocerlos. Espero que les vaya bien y que podamos también hacer buenas clases, pero ya te dije, requiero que estés participando constantemente. ¿Ya? Ese es mi mayor refuerzo. Pues si no me dices nada, ahí sí me pongo triste y me desmotivo. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chao, chao.